Te doy la bienvenida a Código Vital, del videopodcast del Instituto Alexander Fleming. En este marco vamos a estar realizando el episodio número 18, que tiene que ver con la fecha del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Por eso vamos a estar entrevistando a la doctora Karina Rainero. Y si estás dudando, si no sabes si donar o no, si no sabes de qué se trata, mirá este episodio y te esperamos después en el instituto para hacer tu donación. Empezamos. Bueno, en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre voy a estar entrevistando a la doctora Karina Rainero, a quien tengo aquí al lado mío. Creo que pronuncié mal tu apellido, Cari. ¿Querés contar a la audiencia quién sos y qué haces en IAF? Dale, ¿qué tal, Nerina? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy la doctora Karina Rainero. Soy la jefa de servicio de medicina transfusional y el banco de sangre del Instituto Alexander Fleming. Nosotros aquí en IAF, en nuestro servicio, atendemos tanto a los donantes de sangre como también realizamos las transfusiones a los pacientes que se encuentran internados. Bien, bueno, bienvenida, gracias por estar acá. Y, Cari, ¿cuál es tu especialidad dentro de medicina? ¿Vos sos médica? Yo soy médica clínica y además me especialicé en medicina transfusional e inmunohematología. Y en español, ¿no? ¿Qué sería eso para las personas que están del otro lado escuchándote? La medicina transfusional y la inmunohematología abarca tanto lo que es los bancos de sangre, que esto es recibir a los donantes, que donan sangre, procesamos la sangre, estudiamos la sangre, procesamos la sangre para que esta misma esté lista para poder ser transfundida. Eso sería a grandes rasgos la función que tiene el banco de sangre. Y por otro lado está el servicio de medicina transfusional, que se ocupa de realizar las transfusiones a los pacientes y realizar estudios inmunohematológicos. Eso es a grandes rasgos la función que tenemos: banco de sangre y servicio de medicina transfusional. Y haciendo un doble clic en la inmunohematología, específicamente, ¿de qué se trata eso? La inmunohematología estudia características especiales que puede tener la sangre en los pacientes en cuanto a lo que es formación de anticuerpos que se producen por estímulos generados. Por ejemplo, un paciente recibe una transfusión de sangre y lo que ingresa a su sangre son células extrañas. Estas células extrañas tienen antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Cuando ingresan al sistema inmunológico del paciente, el sistema inmunológico puede responder formando anticuerpos. Salvando las diferencias, es algo parecido como cuando a uno lo vacunan. Ingresa un antígeno que puede tener un virus, el sistema inmunológico genera una respuesta formando un anticuerpo. Entonces, cuando ingresa una transfusión, estos glóbulos rojos tienen en su membrana diferentes antígenos que estimulan al sistema inmunológico y en muchos casos generan lo que llamamos aloanticuerpos. Entonces, estos estudios inmunohematológicos lo que hacen es detectar a estos aloanticuerpos que van a dificultar en encontrar sangre compatible. Entonces, estos estudios, que son más complejos, son los que van a poder dar nombre a estos aloanticuerpos y poder ayudarnos a hacer un screening en nuestro banco de sangre y encontrar determinado tipo de sangre que pueda ser la que reciba el paciente y así poder transfundirlo con unidades de glóbulos rojos compatibles para ese paciente. Claro, porque no cualquier persona puede recibir cualquier sangre. Exacto, porque hay muchas personas que creen que con tan solo saber su grupo sanguíneo es suficiente poder contar con unidades de sangre para ser transfundido. Eso es lo que el común de la gente cree. Yo soy, por ejemplo, grupo cero positivo, entonces listo, yo puedo recibir sangre cero positivo. Y no es eso solo, hay otros tantos sistemas de grupos sanguíneos que involucran en el estudio de la sangre. Entonces, no solo es el grupo sanguíneo, sino hay otros sistemas que son muy complejos y no vienen a esta conversación contarlo porque además es muy complejo. Y de ahí la inmunohematología, que estudia de manera más minuciosa otros sistemas que intervienen en la compatibilidad de la sangre. Y volviendo a tu carrera profesional, me interesa saber qué es lo que te motivó a estudiar esta especialidad en específico.
Después que terminé mi especialidad en clínica médica, me atraía mucho la sangre y la verdad es que estaba entre elegir hematología o hemoterapia y finalmente me atrajo hemoterapia. Me atrajo mucho siempre la parte sanguínea y bueno, el camino me llevó a elegir medicina transfusional. La vida te fue llevando. La vida me fue llevando hasta esta especialidad. Sí. ¿Y hace cuánto que trabajas en esta especialidad? Y casi 30 años. Una vida. Sí. Una vida dedicada a la sangre. Sí. Y era muy interesante lo que nos contabas de los grupos y factor, pero tengo entendido que no todo el mundo conoce su grupo y factor. ¿Le recomendás a la gente que lo tenga presente ese dato propio? A ver, es un dato bueno para saberlo, pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Muchos lo saben y lo tienen en su carnet de nacimiento, por ejemplo. Pero también a veces hay errores administrativos, errores de transcripciones, hay gente que tiene su carnet de nacimiento y como esos fueron datos transcritos a mano, la persona que pudo haber transcrito ese dato tal vez pudo haberse equivocado. No digo que no deba ocurrir, pero convengamos que puede llegar a pasar. Y sobre todo hay este tema, hay mucha gente que viene y dice, no, pero no necesito que me hagan el grupo sanguíneo porque yo ya lo conozco. Siempre, por regla, debemos retestear el grupo sanguíneo justamente para que el error administrativo que pudo haber ocurrido podamos cubrirlo y no cometer error, porque además, vuelvo a lo que mencioné antes, nunca transfundimos por algo que figura en un papel o en un carnet que trae la persona. La transfusión tiene que ser un acto 100% seguro. Claro. Entonces, porque además de saber el grupo sanguíneo, tenemos que hacer una prueba de compatibilidad. Nunca se transfunde solo por grupo sanguíneo. Yo sé que soy cero y no es que agarro una bolsita cero y la transfundo al paciente. Además, debemos enfrentar los glóbulos rojos de la bolsa con el suero del paciente y hacer la prueba de compatibilidad, además del grupo. Entonces, está bien que sepamos cuál es nuestro grupo sanguíneo, pero siempre que venga un paciente, además de retestear el grupo sanguíneo, debemos enfrentar la sangre y el suero del paciente y realizar una serie de pruebas para concluir que esa sangre es compatible con esa persona. Perfecto, es un check para mitigar posibles errores que no está de más. No está de más, al contrario, es obligatorio rechequear siempre. Y yendo a lo que nos trae, ¿no?, a este podcast, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, quería preguntarte por qué es importante donar sangre. Es importante porque la sangre no se compra, la sangre no es un fármaco que podemos conseguir en una farmacia. La sangre es un tejido biológico que se obtiene de la gente que dona sangre. Entonces, si la gente no dona, no hay sangre. Entonces, donar sangre, como siempre decimos, es un acto voluntario, altruista. Contamos con la solidaridad de la gente para que los bancos de sangre puedan seguir existiendo y abasteciendo algo que es vital. Sin este tejido vital, los pacientes no pueden hacer sus tratamientos, no pueden continuar con sus tratamientos y en algunos casos hasta depende su vida. En muchos casos depende su vida de las transfusiones de sangre. Entonces, si no existieran los donantes de sangre, los pacientes correrían riesgo de vida. Hay miles de vidas, hay millones de vidas que dependen de los actos voluntarios y altruistas. Bien. O sea que donar sangre es donar vida, podríamos decir. Es donar vida, sí. Es dar vida. Tal cual. Es dar vida. Tal cual. Sí. Es importante este dato que destacás de que la sangre no se fabrica artificialmente, con lo cual por eso es necesario que todos aportemos. Se está trabajando en esto, pero aún hoy todavía la sangre artificial no existe. Claro. Y depende exclusivamente de la voluntad y de la solidaridad de las personas. Que además que con poco uno puede hacer muchísimo, porque una hora de la vida de una persona que quiere venir a donar es suficiente. Es algo que no duele, no le genera ningún problema, ninguna alteración en la salud de las personas. Es algo muy sencillo. Es muy simple, el que no donó nunca tiene que animarse
y hacer la prueba. Va a ver que después de la primera vez que uno pasa la instancia de donar sangre, se da cuenta que no es nada traumático y que aunque sea 3 veces al año puede hacerlo. 3 veces al año. Sí, Bien. 3 veces al año puede hacerlo y su salud no se ve alterada bajo ningún punto de vista, o sea, no hay ningún inconveniente, puede seguir su vida saludable, su vida normal. El día que dona puede hacerlo dentro de sus actividades rutinarias, dentro de su actividad laboral, dentro de su día a día puede donar sangre y no afecta absolutamente para nada. Decías que se puede hacer 3 veces al año, ¿y con qué intervalo entre donación y donación? Recomendamos, según las normas, cada 3 meses, que se puede donar. De todas maneras, antes de donar se hace un chequeo clínico, se hace un hemograma para ver que esa persona no esté anémica. A veces hay personas que son vegetarianas y su nivel de hierro puede estar un poco disminuido, pero se salva cualquier alteración en el hemograma o en la cantidad de glóbulos rojos que tenga esa persona, porque en los bancos de sangre se debe hacer un hemograma, se toma la tensión arterial, la temperatura y hay toda una serie de preguntas sobre el estado de salud de esa persona para asegurarnos que el que dona cumple con los requisitos indispensables para que el hecho de donar no perjudique su buen estado de salud. ¿Cuáles son esos requisitos? Básicamente que sea una persona sana al momento de donar, aunque hay algunas situaciones, hay muchos ejemplos, puedo mencionar algunos. Por ejemplo, si yo soy una persona hipertensa controlada y tomo medicación y al momento de donar mi tensión arterial es normal, puedo donar. Si soy diabética tipo 2, ¿qué quiere decir? Que no utilizo insulina, que tomo hipoglucemiantes orales, puedo donar. Si soy hipotiroidea y no tengo afectación en ningún órgano, puedo donar. Hay muchos ejemplos. Siempre les decimos que consulten antes de venir a donar. Pueden consultar, por ejemplo, en nuestra institución, pueden consultar por WhatsApp sin tener que molestarse en venir hasta aquí por alguna medicación que estén tomando. Pero hay muchísimos casos que pueden tomar alguna medicación con algunas enfermedades controladas y no hay ningún inconveniente. ¿Hay algún peso mínimo que una persona tenga que tener para donar? Sí, hay un peso mínimo. Tienen que pesar 50 kilos porque el volumen que se extrae es de 450 mililitros y eso va acorde al volumen de sangre total. Si pesamos menos de 50 kilos, estaríamos alterando la relación de volumen que extraemos y volumen de sangre total. Entonces, menos de 50 kilos no se puede. ¿Mujeres embarazadas pueden donar sangre? No, mujeres Bien. embarazadas no. Bien, y tengo algunos mitos que nos han llegado en redes sociales y me gustaría como desasnarlos con vos, a ver qué te parece. Alguno que otro ya lo mencionaste recién, pero uno dice, si tengo tatuajes o piercings no puedo donar. ¿Verdadero o falso? Falso. Siempre y cuando podamos rechequear algunos detalles. Tatuajes o piercing, si pasó 6 meses de realizado, pueden donar sangre, pero lo que hacemos es preguntar específicamente dónde lo realizaron y qué cuidados tuvieron en el centro donde realizaron ese tatuaje o ese piercing, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, en los lugares donde se realizan con ciertos cuidados, utilizan tintas que vienen en packaging descartables y hay otros lugares que no. Entonces, si la persona que va a donar no nos puede precisar con qué cuidado se hizo el tatuaje, a esa persona la diferimos y le explicamos las razones por las cuales no la dejamos donar. Bien, tengo otro. Dice, donar sangre debilita el sistema inmunológico, ¿verdadero o falso? Falso. No, para nada. No. Bien. Si estoy menstruando no puedo donar, ¿verdadero o falso? Falso con algunas excepciones. Okay. Todo depende cómo se sienta la mujer en esos días. Eso preguntamos en la entrevista especialmente. A veces hay mujeres que en sus primeros días no se sienten bien o tienen molestias o dolores. En ese caso las diferimos unos días y preferimos no extraerles sangre porque puede llegar a ocasionarle incremento de dolor menstrual o pueden tener tendencia a la hipotensión. Entonces le pedimos que donen cuando finalice su periodo. Bien.
Otro mito, si tuve COVID no puedo donar nunca más, ¿verdadero o falso? No, falso. Tienen que dejar pasar 28 días concluidos los síntomas y después pueden donar. Los fumadores no pueden donar, ¿verdadero o falso? Falso. No se hagan los vivos, pueden donar igual. Pueden donar igual, sí. Tal cual. Otra de las preguntas que nos suelen hacer, un poco la respondiste, pero para ampliar en ese aspecto, es si la donación de sangre es segura, si es un proceso seguro. Sí, totalmente. Volvemos. Si la persona al momento de donar cumple con los requisitos de donación y su estado de salud es bueno y pasa el acto en la entrevista médica, es un acto totalmente seguro. La persona en la entrevista médica se le realiza un pinchacito en el dedo, se toman unas gotas de sangre y se procesa un hemograma completo. Con eso vemos cantidad de glóbulos rojos, cantidad de blancos y plaquetas. Si esos índices están normales, podemos decir que esa persona no está anémica, con lo cual no le vamos a hacer daño en sacarle 450 mililitros de sangre. Sus glóbulos blancos están en cantidad normal, no está cursando ninguna infección, o sea, no es riesgoso para el receptor que va a recibir esa bolsa de sangre. Bien. Sus plaquetas están en cantidad normal. En ese caso no nos estaría indicando que está cursando alguna enfermedad el donante, por ejemplo, alguna enfermedad hematológica o alguna enfermedad que produzca alteración en el recuento plaquetario. Se le toma la tensión arterial y la temperatura. O sea, si la tensión arterial está aumentada y podemos suponer que es un donante hipertenso y no se sabe hipertenso la persona que dona, no lo dejamos donar porque hay un rango, lo derivamos a que haga una consulta clínica o cardiológica. Claro. Y entonces no dona. Y si la temperatura corporal está aumentada y es que tiene fiebre y no lo había percibido, es que está cursando una infección, por lo tanto tampoco dona. Antes habíamos hablado de este proceso de donación y que una persona, viene y dona sangre, pero no mencionamos algo que me parece importante y es que una donación ayuda a varias vidas. Claro, de una unidad de sangre podemos obtener de 3 a 4 componentes. Okay. Lo estándar es que obtengamos 3 componentes, un paquete de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y plasma fresco. Y a veces un cuarto componente que son los crioprecipitados. Por eso decimos que salva 3 vidas o 4 vidas. No es poca cosa, con algo que nada, tenemos todos. Decimos, 1 hora de la vida del donante que dona una bolsa de sangre puede salvar hasta de 3 a 4 vidas. Y acá dentro de la institución, dentro del Instituto Alexander Fleming, contamos con un banco de sangre propio, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué significa eso en términos de respuesta y cuidado al paciente? Tener nuestro banco de sangre propio para nosotros primero es un orgullo, porque poder autoabastecernos para nosotros es algo muy importante, podemos regular nuestro propio stock y no depender de un banco externo. En nuestro instituto hay alta demanda transfusional por el tipo de pacientes que tenemos. Son pacientes oncohematológicos, pacientes que van a trasplante de células progenitoras, que tienen alta demanda de transfusión, sobre todo de plaquetas. Algo que no mencionamos, aquí se hace también mucha donación de plaquetas por aféresis, que es una donación especial. Depender de un banco externo que por ahí abastece a muchos lugares, por ahí no tenemos la posibilidad de poder solicitar tantos hemocomponentes o no disponer de todo lo que nosotros necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. Claro. Nosotros podemos regular aquí la cantidad de plaquetas o de glóbulos rojos que necesitamos para nuestro paciente y están aquí y ahora. No dependemos ni de la cantidad ni del tiempo. Claro. Es el ya. Nuestros pacientes no pueden esperar. Nuestros pacientes comúnmente están anémicos, plaquetopénicos, y es ese beneficio de tener nuestros componentes en nuestro propio servicio es inigualable. Por supuesto. Para nosotros es un beneficio, para nuestros pacientes que no puedo describir más que es un beneficio y es un lujo para nosotros poder tenerlo y sobre todo un orgullo. Y sobre todo esto de que el paciente puede no esperar, ¿no? Porque los pacientes oncológicos o oncohematológicos, como mayormente
no tienen mucho tiempo de espera porque dependen del inicio de la quimio. Nuestros pacientes son muy particulares, a diferencia de otras instituciones. Nuestros pacientes vienen al control con el oncólogo, le solicita un hemograma al paciente, el paciente vuelve con ese análisis, lo ve al oncólogo y el oncólogo dice, bueno, pero para iniciar la quimio, entonces tenemos que transfundir glóbulos rojos y plaquetas. El paciente viene a nuestro servicio con la orden de transfusión. Y la quimioterapia la tiene que iniciar hoy. Claro. Si yo tengo que pedir sangre a un banco externo, demora. Son horas de espera. Y el paciente entonces no puede iniciar la quimioterapia hoy, la tiene que iniciar mañana porque con niveles de glóbulos rojos o de plaquetas bajos no puede iniciar la quimioterapia. Entonces yo hoy lo transfundo, hoy inicia la quimioterapia. Claro. Entonces el paciente tiene en un día resuelto todo. Que de otra manera no lo podría tener resuelto hoy todo. Los pacientes, nuestros pacientes son muy especiales, son muy frágiles y hacer ir y venir al paciente y decirle no vuelva mañana. Son pacientes que en su debilidad física y los pacientes que están muy anémicos les cuesta el doble, el triple que a cualquier otro paciente. Y el factor emocional además. Y el factor emocional y el que tengo que irme y volver mañana, todo eso afecta a su estado psicofísico. Entonces, tener todo aquí y que el paciente por ahí pasa muchas horas acá en la institución en el día, pero se va de aquí con todo lo que necesitaba recibir en el día. Y eso es un beneficio que tal vez no lo encuentre en otra institución, pero aquí sí. Entonces eso es lo que priorizamos. Me interesó esto que mencionabas de la donación de plaquetas por aféresis. ¿Qué me puedes contar de eso? Sí, las plaquetas por aféresis es una donación especial que se hace con un equipo, es una máquina, es un procesador celular. Eso lleva un poco más de tiempo que la donación de sangre, porque solo se extrae un concentrado de plaquetas, lleva 1 hora y media aproximadamente, se le ensambla todo un descartable, el donante está recostado en un sillón muy cómodo, se punza un brazo y su sangre circula por el interior del circuito de todo este descartable que se ensambla en la máquina. Hay una centrífuga y por una serie de bombas separa las plaquetas en una bolsita y todo el resto de la sangre vuelve al donante. El donante no le duele absolutamente nada el pinchacito, que es igual que cuando dona sangre, y el concentrado de plaquetas que yo obtengo equivale a 6 donaciones de sangre, porque por cada bolsita de sangre yo puedo sacar 1 unidad de plaquetas. Pues un concentrado para transfundir a un paciente lo puedo conformar con 6 donaciones de sangre, pero con esta máquina que es más eficiente yo puedo sacar de una donación el equivalente a 6 donaciones de sangre. Para el paciente es lo mejor que puede recibir, claro, porque de una persona recibe lo que de la otra manera recibe, sí, de 6. La función es la misma de una manera o de otra, ¿sí? Sobre todo para los pacientes que reciben trasplante de células progenitoras, que son los más transfundidos, a ellos son los que tratamos de transfundirle con donaciones de aféresis de plaquetas. Esas donaciones tenemos muchas aquí y tenemos muchos donantes voluntarios de plaquetas por aféresis, que son los que fidelizamos durante el año. Tenemos mucha gente encantadora y solidaria que se suma a nuestros donantes solidarios de plaquetas por aféresis. Y veo que esto es posible gracias a la tecnología, ¿no? Sí, equipamiento en son particular. equipamientos que cada tantos años se van renovando y la tecnología de estas máquinas cada vez es mejor y se van haciendo más eficientes. ¿Hay cambios tecnológicos en materia de Hay cambios tecnológicos en los procesadores celulares, sí. De hecho, recientemente adquirimos una máquina nueva también que hace más eficiente la donación de plaquetas. Sí, sí. Permite optimizar procesos y que sea todo más fácil para el paciente, para el donante y para ustedes. Exacto, trabajando, sí, ¿no? nos ayuda muchísimo, claro. Y por último, para cerrar, me gustaría que le des algún consejo, alguna sugerencia, algún mensaje a la audiencia. ¿Qué le podrías decir para que se anime y sea donde sea, pero que vaya y done sangre?
Bueno, lo que les quiero decir a todos los que nos están escuchando es que se animen a donar aquí al Instituto Alexander Fleming o al lugar que tengan más cerca de sus domicilios. Donar nos lleva muy poquito tiempo de nuestra vida, donar es algo maravilloso. Estamos donando vida, estamos donando amor, solidaridad, altruismo. Recuerden siempre que es algo muy sencillo, que no duele, que todo el material que se usa siempre en todos los lugares, instituciones públicas y privadas, utilizan todo material descartable. Tenemos que concentrarnos siempre en pensar que salvamos vidas. Suena como muy grandioso y así lo es. Salvamos vida. Hay muchas personas que dependen. Tenemos que sumar cada año más donaciones voluntarias. Todavía sigue habiendo donantes mal llamados de reposición y en verdad debería la balanza subir en donantes solidarios. Esto tiene que cambiar en el mundo. Anímense porque es algo maravilloso, es algo que los pacientes necesitan cada día más. Además no hay nada más lindo que ayudar a otro y en definitiva hoy por ti, mañana por mí. Es una satisfacción que una vez que uno lo hace se siente algo así como Superman. La verdad es que es así. Así que ya sabes, si estás dubitativo o dubitativa, comunicate a 11 5484 4216, es el WhatsApp central de acá del Instituto Alexander Fleming. Consultás los requisitos, si te interesa venís a donar y con un ratito de tu vida y un poquito de tu ser ayudas a muchas personas que lo necesitan. Cari, muchas gracias por haber venido. Por nada, gracias a ustedes por difundir un tema tan importante. Gracias.